Buenas tardes, estimado público, bienvenidos a esta charla jurídica. El tema que abordaremos es el retorno del delito de acaparamiento en el Código peruano. Un error subsanado desde el 2008. Quien les habla es Cáceres Córdoba Natalie. Con la llegada del coronavirus este año, en el mes de mayo, la mayoría de propuestas planteadas por el Congreso buscaban incorporar en el Código Penal dos nuevos artículos, el 232 y 233. Estos hacen referencia al abuso del poder económico y el acaparamiento. Este fue derogado por Alan García en el 2008, pero ¿por qué la insistencia? ¿Cuál fue la realidad problemática? Se los voy a explicar. Antes del COVID-19, en el 2017, la Defensoría del Pueblo había propuesto ya en junio que se restituya la sanción al acaparamiento y que esta prohibición y también la de desarrollar actividades especulativas se relacione con los regímenes vigentes en zonas declaradas en emergencia por las catástrofes naturales. En mayo, el Ministerio Público regresó a hablar de este tema, proponiendo que la relación de contexto que propuso la Defensoría del Pueblo en el 2017 se refiera o incluya también a emergencias sanitarias. Esta iniciativa de la Defensoría fue desestimada en base a opiniones que denunciaron que restituir este delito por acaparamiento atentaría contra la libertad de mercado, asociada con la libre iniciativa privada a la que se refiere el artículo 58 de la Constitución de 1993. Este 2020, en el contexto del estado de emergencia decretado para reducir la propagación del coronavirus o COVID-19 en el país, han surgido diversas conductas que han afectado los precios de los productos necesarios para el mantenimiento familiar. En este sentido, quedaba la duda a inicios de este año si las acciones desplegadas por distintos comerciantes, como elevar los precios o manipular la distribución de alimentos, podían ser sancionados penalmente, e incluso si se configuraba algún delito las compras compulsivas que han realizado muchas personas en los últimos meses. En medio de esta pandemia, lamentablemente se ha conocido a través de los medios de comunicación de ciertas conductas que son reprochables de empresas farmacéuticas en diversas regiones del país que acaparaban medicamentos e incrementaban injustificadamente sus precios. El colapso de varios hospitales públicos y la incertidumbre de miles de familias pacientes, el sector privado incrementó no solo los precios de sus servicios clínicos, sino también aumentó el precio de los medicamentos usados en el tratamiento de la enfermedad en sus diferentes etapas. En el caso de la acitromicina, por ejemplo, el precio incrementó más de 12 veces. Antes del estado de emergencia, sus versiones genéricas costaban entre 3 y 10 soles y subió a 50 soles. El aumento también alcanzó las versiones de marca, producida por el laboratorio Cipher. Ese fármaco ha pasado de costar 76 soles a 165 nuevos soles. Si comparamos el precio que tenía en junio del 2019, es muy alto. En la región Tacna también se había evidenciado un incremento de la acitromicina en la marca Acitromar del laboratorio del Pharma. Pasaron de costar 9 soles 90 a 132 nuevos soles. Asimismo, en el mes de mayo,
El decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamosa, exhortó a que el Ejecutivo tome medidas para una buena regulación de precios de medicamento en el contexto de emergencia sanitaria. No es controlar, es establecer un rango de ganancias. La producción de acitromicina cuesta 35 céntimos. El Estado vende el genérico DCI a 40 céntimos. En el privado cuesta 120 céntimos. Esos mismos hoy se están vendiendo hasta 20 soles. Eso es abusivo frente a esta situación, manifestó este señor Javier Llamosa. Durante las últimas 2 semanas de mayo, familiares de los ciudadanos afectados por el COVID-19 venían reclamando el alza exponencial de los precios de los medicamentos. Uno mencionó, me vendieron la caja de 10 pastillas de acitromicina a 100 soles, cuando en realidad el costo es de 20 soles. No me parece justo, menos en este momento, dijo Frank Alzamora Cárdenas, de 50 años, habitante de Sullana, quien perdió a su padre de 88 años, víctima del coronavirus. Los ciudadanos han pedido evitar la especulación y exigían un adecuado control a las autoridades, no solo para los medicamentos contra el COVID-19, sino también con mayor urgencia sobre los precios del oxígeno y los balones para este. Pero todos se preguntaban, ¿será posible regular el mercado de las medicinas en el Perú? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, durante mayo, 9 de las 26 ciudades donde se calculaba el índice de precios del consumidor presentaban grandes incrementos. Los mayores precios se observaron en los grandes grupos de consumo de cuidado y conservación de salud con el 0.50%. Los transportes y comunicaciones el 0.23%. Alimentos y bebidas el 0.06%. Y muebles y enseres el 0.04%. El primer grupo involucraba a los medicamentos y registró el mayor aumento. Es por ello que desde que se inició el estado de emergencia hasta la fecha, un sector de la población ha expresado su malestar debido al incremento desmesurado de precios en alimentos, en medicinas y otros productos, por lo que los congresistas realizaron estas propuestas. Compañera Diana, adelante. En el artículo 233 del Código Penal se había tipificado el delito de acaparamiento. El mismo fue derogado en el año 2008 a través de un decreto legislativo. Es decir, el Poder Ejecutivo derogó este artículo. No intervino el Poder Legislativo. No se realizaron las consultas interinstitucionales ni los debates que se deben tener en cuenta cuando se va a derogar un artículo. Un delito se deroga porque la percepción social actual indica que la conducta que prohibía ya no resulta lesiva o no necesita la intervención del derecho penal. Entonces nos preguntamos si esta condición cumplió cuando se derogó este artículo. Vale mencionar que fue bajo el periodo del expresidente Alan García. Para poder responder esta pregunta de que si esta condición se tomó en cuenta, vamos a mencionar algunos argumentos que utilizó el Ejecutivo para poder derogar este artículo. El primero de ellos era porque no se había procesado a nadie jamás hasta la fecha por ese delito, lo que nos lleva a pensar de que los delitos por los cuales aún no hay ningún procesado se tienen que derogar. No, ¿verdad?
porque si no, en ese caso se tendrían que derogar, por ejemplo, el delito de genocidio. Entonces, conforme lo señala algunos autores, voy a mencionar uno de ellos, Abanto Vázquez, él señala de que este delito está diseñado para operar en tiempos de crisis y de calamidad, por lo cual nos lleva a pensar de que hasta el 2008 pues no había situaciones como la que estamos atravesando el día de hoy debido a esta pandemia, ¿verdad? No había una situación de esta magnitud, por la cual era obviamente que no había ningún procesado hasta esa fecha. La segunda razón por la que se había argumentado es que se realizaba con el fin de bloquear los procedimientos administrativos sancionadores. Como así, que el investigado supuestamente se haría denunciar por un cómplice en la vía penal. Y bueno, después aparentemente de esta denuncia iba a utilizar este principio el no bis in idem, no dos veces por el mismo delito. Supuestamente aparentaba que era una simulación para que ya no vuelva a ser procesado cuando cometa este delito. Ese fue su argumento, pero nos lleva a pensar de que ¿por qué alguien preferiría el procedimiento penal administrativo cuando el proceso penal pues es más estigmatizador? La coexistencia de sanciones administrativas y penales deberían resolverse interpretando la norma penal, de manera que su contenido jamás pueda ser el mismo que el de la infracción administrativa. Y sobre todo verificando si el fin de protección de la norma perseguida por la infracción administrativa no se encuentra ya cubierta por la sanción penal. Finalmente, el tercer argumento que plantearon fue que en una economía social de mercado, se podía criminalizar el acaparamiento de bienes, siempre y cuando esta conducta se produzca en un contexto en el que el mercado no funciona regularmente. Es allí donde en este contexto el Estado puede intervenir en la economía, incluso mediante sanciones penales. Estos tres argumentos se presentaron para poder derogar este artículo. Ya en el año 2017, el Poder Legislativo presenta un proyecto de ley, el 1173, el cual voy a dar lectura al párrafo que quisieron incluir en su proyecto de ley. El mismo menciona que el que acapara o de cualquier manera sustrae del mercado bienes o servicios de primera necesidad contenidos en los decretos supremos, mediante los cuales se declara el estado de emergencia por desastres con el fin de alterar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad en el ámbito geográfico de la referida declaratoria, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, y de 183 de 80 a 365 días multa. Era lo que mencionaba el proyecto del legislativo. Sin embargo, cuando llega al ejecutivo, pues este lo observa, se toma de algunos argumentos que menciona Indecopi, y básicamente el primero de ellos hace mención a que la redacción del tipo no deja claro cuando el acaparamiento tiene capacidad para generar escasez y obtener un lucro indebido. El segundo es que no es posible sancionar un caso de acaparamiento como de abuso de posesión de dominio bajo la normativa actual libre de competencia, ya que no se produce el efecto exclusorio que caracteriza al segundo. La diferencia entre esta nueva normativa que quería aplicarse y la anterior, una de las diferencias es que en la primera no estaba considerado la posesión de dominio bajo la normativa actual de libre competencia.
pero igualmente no tomaron en cuenta esta nueva propuesta, este nuevo proyecto, por las condiciones, por las razones que les acabo de, de mencionar. Asimismo, nos volvemos a hacer la pregunta que inicialmente nos hacíamos: si se cumplió la condición de poder, de cumplir que si realmente era lesivo o no, o si necesitaba la intervención del derecho penal para poder derogar este artículo. Y conforme los argumentos que venimos dando, pues efectivamente no se cumplió. Y aquí voy a hacer mención a este término que está considerado en nuestra Constitución, la economía social de mercado. Lo que muchos confunden actualmente con el libre mercado, aquello que no está mencionado en nuestra Constitución. Y es que las prácticas de poder económicos, que bien podrían concentrar la producción y el comercio de algunos productos o servicios en su propio beneficio, como los que hoy suceden con las farmacias y las medicinas, en perjuicio de las grandes masas colectivas. Ellos son los más perjudicados, los que han tenido que soportar esta alza de precios en esta situación, bajo el aparente engaño del libre mercado. Como les mencionaba, el mismo que no está considerado en nuestra Constitución, puesto que aquí considera la economía social de mercado, lo que nos lleva a entender que existe la necesidad y el apoyo mutuo, la solidaridad entre la competencia, entre los comerciantes, entre los involucrados. Y asimismo, las prácticas acaparadoras, las de abuso, que incluyen el abuso del poder económico y de dominio en el mercado, podrían ocasionar en la sociedad desastres humanitarios como el que estamos viviendo ahora. Y ahí podemos encontrar, o no se puede visualizar, el trabajo que realiza Indecopi. Pudimos ver algunas, a través de las noticias, que muchas denunciaban a las empresas por el alza de precios, por el abuso que se realizó cuando, por ejemplo, necesitaban las mascarillas, o por los servicios, por las medicinas y entre otros. ¿Qué decía Indecopi? Indecopi mencionaba que ellos no podían, en otras palabras, no podían hacer nada, no podían intermediar, debido a que no pueden intervenir en el libre mercado. Por tanto, a modo de conclusión, podemos indicar de que era necesario la reinstauración del delito de acaparamiento, debido a que este se va a dar solamente en situaciones extraordinarias, así como la que estamos viviendo actualmente. Gracias. Bueno, en la coyuntura actual es importante incorporar el delito de acaparamiento, el cual, como ya sabemos anteriormente, ya estaba tipificado en el Código Penal de 1991. Y habían dos artículos que tenían concordancia, siendo estos el artículo 232 sobre el abuso de posesión del dominio y el artículo 233 sobre acaparamiento. Ahora, debido a la pandemia, se han visto casos en todo el país en donde muchos fabricantes, vendedores han hecho retención y compra excesiva de todos los productos de primera necesidad, los cuales sabemos que son los alimentos, también la electricidad y los bienes de limpieza. Esto sería un abuso de poder, ya que los compradores o consumidores no tienen la posibilidad de pagar precios elevados, los cuales tienen cierto límite, respetando un orden económico que es un bien jurídico, el cual debe de ser protegido. Ahora, como antecedentes, el artículo 233 de acaparamiento se había dado de manera muy especial, pero por otros motivos fueron rectificados y luego derogados a raíz de un trato de libre comercio. Ahora, debido al presente virus, el COVID-19, la población
La sociedad ha quedado sin empleo y por miedo a no tener alimentos con que subsistir, están comprando estos productos a precios muy elevados, creándose este hecho y este caso y situación el cual pues el poder legislativo debe de resolver. Por ello que en agosto del presente año 2020 se ha creado una ley en donde se puede incorporar un artículo que establezca sobre el acaparamiento. Con ello haya una economía social de mercado en donde tanto vendedor como consumidor sean beneficiados al mismo tiempo, teniendo también estipulados ciertas limitaciones en las que el vendedor debe de asegurarse con cumplir, porque como sabemos en el libre comercio se pueden poner unos precios de acuerdo al mercado, pero con nuestra posible realidad sabemos que estos precios no pueden ser muy elevados ni superar cierto límite, ya que causaría un problema para la sociedad. Bien, muy buenas tardes a cada una de mis compañeras, Aldemira, Diana, Natalie y al público presente que el día de hoy se ha dado cita para acompañarnos en esta charla jurídica sobre el delito de acaparamiento. Un tema novísimo en realidad, porque desde la publicación de la Ley 31040, hace poco más de un mes, en específico el 28 de agosto del presente año, es que se reincorpora ese delito de acaparamiento en el Código Penal peruano vigente y nuevamente es delito. Hablamos de una reincorporación porque este ya era un delito hasta que se dio su derogación en 2008 y realmente es un error subsanado por los legisladores de lo que cometieron en 2008, o es que debió quedarse tal y cual ya estaba, es decir, sin ser una conducta delictiva, y ya dejó de ser un delito. Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Mis compañeras que me antecedieron han tratado acerca de la realidad problemática, de los antecedentes e incluso de la importancia que esa reincorporación traería. Pero no debemos olvidar también los efectos jurídicos que trae esa ley 31040. Que para recalcar que esa ley no solo ha reincorporado ese delito de acaparamiento, también hay otras modificaciones que se han dado respecto a otros artículos en el Código Penal peruano vigente. Pero lo que vamos a tratar específicamente el día de hoy es sobre el delito de acaparamiento. Relacionado, y justamente esa ley lo que trata es también sobre el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero lo que hace es relacionarlo más a situaciones en estado de emergencia como la que estamos viviendo nosotros hasta el día de hoy en plena pandemia del COVID-19. Bien, cuando hablamos de esa ley 31040 y lo que trata sobre el delito de acaparamiento, es importante resaltar que esta publicación, para que se haya dado, pues ha tenido que haber una causa específica. Y eso es justamente lo que señala un investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú, en el que hace un plus de la situación que estábamos viviendo. Incluso textualmente, él dice, se puso en mayor evidencia la necesidad de reprimir el acaparamiento. Si analizamos textualmente e interpretamos su declaración, es que se puso en mayor evidencia. Es decir, que no era reciente el problema que se estaba viviendo respecto al acaparamiento. Desde mucho antes, incluso desde el 2008 hasta 2020, ya se estaba observando las deficiencias que existían al haber un vacío legal en el Código Penal peruano que no reprimiera esa conducta que de todos modos trae consigo el tipo subjetivo de dolo. Entonces, si no va a existir una sanción penal para esto que tanto se da en la práctica,
tanto se da habitualmente, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo es que se protege a los consumidores? Y sobre todo porque son intereses constitucionales. El interés que tiene el consumidor debe ser protegido porque así está previsto en la Constitución Política del Estado de 1993 que se encuentra vigente. Entonces, es justamente lo que resalta este investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, porque lo que trata aquí es de un derecho constitucional que tenemos las personas al ser consumidores. Entonces, recordemos lo que se vivió al inicio de la pandemia, por ejemplo. Muchas empresas farmacéuticas acapararon medicamentos que eran indispensables, denominémoslo así, en una situación de emergencia, una situación que alertaba no solo a nosotros como país, sino al mundo entero, y que teníamos que estar protegidos, utilizar elementos que fueran necesarios. Entonces, pues acapararon esos medicamentos y fueron incrementando injustificadamente sus precios, porque es cierto, estábamos en cuarentena, estábamos en un estado de emergencia, un virus mortal, pero que no debían alzar los precios en demasía, y eso es lo que cometieron y se aprovecharon porque existía un vacío legal en el Código Penal peruano vigente. Han sido muchas las propuestas que se dieron antes de que se promulgara esta ley, y fue una de las decisivas, quizá la que hizo el Ministerio Público al referirse a esto, que se ha incorporado ese delito de acaparamiento y que hoy por hoy, ya al día de hoy, lo tengamos como tipo penal en nuestro Código Penal peruano. Bien, hay que mencionar que este es un delito económico porque está tipificado en el título 9 de este código y trata acerca de los delitos contra el orden económico. Entonces, el bien jurídico tutelado y protegido por la ley es el orden económico, que necesita ser resguardado, necesita ser protegido por el Estado. Entonces, por eso se encuentra previsto en esta normativa peruana. En el capítulo 2, en el artículo 233, es que se hace mención de este delito de acaparamiento, un delito que realmente ha sido necesario por todo lo que se ha venido aconteciendo, pero que se dio mayor notoriedad en esta pandemia que hasta el día de hoy venimos sufriendo. Este delito como tal, este tipo penal, en su artículo 233 establece el que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales. Por mucho tiempo, quizá hemos venido preguntándonos, y he leído algunos artículos en el que se decía, pero ¿a qué nos referimos con aquellos bienes y servicios esenciales? Bueno, es así que esta ley 31040 en su disposición complementaria final y única establece acerca de la determinación de esos bienes y servicios, y como tal hace alusión a que será la autoridad administrativa correspondiente la que deberá publicar el listado de esos bienes bajo su cargo. Y bueno, determina otros aspectos mayor y específicos. Entonces, los efectos jurídicos que he traído a compartirles el día de hoy son 3 en específico. El primero es para decir de que es un delito de resultado, ¿no? Es un delito de resultado porque en las primeras líneas que establece ese tipo penal es el que provoca escasez o desabastecimiento. Y hablamos de un delito de resultado porque lo que se llega aquí es no esperar que se ponga en peligro, sino que se consuma como tal ya ese delito. Y por ello es que prevé que se provoque la escasez o desabastecimiento.
Y permítanme aclararles respecto a lo que hablaban y sobre todo lo que decían muchos abogados especialistas en materia penal, y es que en España, en México y en Colombia este delito es un delito de peligro. Es decir, no necesito yo esperar a que se acaben todos los medicamentos o todos los bienes y servicios esenciales para recién pues actuar. Entonces no se tiene que esperar a ello, porque si me dejan desprotegido como consumidor, entonces se tiene que esperar hasta ese momento para que recién se comience a investigar o se sancione este tipo penal. Por supuesto que no. Debería existir ahí una modificación. Y eso es lo que se espera actualmente, porque si bien es muy necesario y ha sido muy necesario que se publique y nuevamente se reincorpore esto como delito, pues también es necesario que se haga de la manera correcta, porque si hablamos aquí de que se tenga que desaparecer estos medicamentos y alzar su precio y que se provoque como tal esperar a ello para actuar, pues entonces no había una protección correcta para los intereses, para los derechos de los consumidores. En el segundo aspecto es que el beneficiado sea el infractor. Y es lo que establece este tipo penal. En beneficio propio, señala. En su beneficio. En derecho penal hablamos del agente infractor, del sujeto activo, aquel que comete el delito. Y este es un delito doloso, porque tiene conocimiento y voluntad de provocar la escasez y el desabastecimiento de aquellos bienes y servicios esenciales. Pero ¿qué sucede si el beneficio es para un tercero? Entonces hablaríamos aquí ya de una conducta atípica que no se configuraría como delito. El tercer aspecto es que es una ley penal en blanco, y esto es justamente lo que les hacía mención sobre la disposición complementaria final. Una ley penal en blanco es aquella que necesita del complemento de algo más para que pueda configurarse todos los elementos necesarios para que este sea un delito. Y es aquí que se necesita de aquella autoridad administrativa correspondiente y competente para que este sea un delito. Y ahí está el listado de aquellos bienes y servicios esenciales que se deben considerar así para proceder y sobre todo para que se configure el delito de acaparamiento. Un ejemplo claro es la resolución ministerial número 315/2020 del MINSA, en el que señaló un listado de aquellos productos esenciales para el manejo y sobre todo para la protección del COVID-19. Concluimos, señores, en esta charla de que si bien sí fue necesario y ha sido muy necesario que se configure nuevamente como delito el acaparamiento, pero también pues necesitamos que se haya dado y se haya previsto quizá de una mejor manera su redacción. Porque si sigue así redactado como tal, hay un vacío en el que seguirá siendo un delito de resultado y no un delito de peligro como muchos países ya lo tienen, y podemos situar eso como antecedentes, que es necesario que se haga bien. ¿Para qué? Para protección de aquellos consumidores que en realidad, señoras y señores, somos todos, y en protección a ello, por ser un derecho constitucional, es que debe ser protegido. Agradecemos a cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañó en esta charla jurídica. Aquellos comentarios son bienvenidos para la mejoría de estos temas en materia de derecho. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima charla jurídica que tendremos.